Bien, llegamos al segmento final de este interesantísimo conversatorio con Juan Ariel Jiménez y he querido dejar para este segmento un tema totalmente diferente a lo que siempre he tratado con Juan Ariel, sobre todo por la motivación que nos da, por la seguridad de ver a una persona como Juan Ariel trabajando en el gobierno central del lado del presidente de la República. Y Juan Ariel, una de las cosas que a nosotros nos llama la atención, nos preocupa, es ver cómo a nivel mediático y sobre todo tratando de crear percepción de que en estos gobiernos han pasado cosas malas, como evidentemente pasan en todos los gobiernos, y vemos cómo el presidente actúa dejando a que los poderes del Estado actúen independientemente. Pero me preocupa que la gente quiera pensar que el gobierno tiene personas no gratas, cuando particularmente yo entiendo, y tú eres un ejemplo de eso, que sí tenemos personas éticas, personas honestas, personas trabajadoras, personas enfocadas y sobre todo personas con gran visión. Vuelvo otra vez al tweet. ¿Quiénes quieren cambiar? Estamos dispuestos a cambiar. E indudablemente, cuando los cambios llegan a una sociedad, los que se quedaron atrás, rezagados, se quedarán. Pero su única alternativa es atacar a los que quieren hacer cambiar las cosas y lo quieren hacer bien. Y entonces se crean una serie de situaciones y de paradigmas muy divorciados realmente de quiénes son, por ejemplo, los hombres y mujeres que acompañan a un gobierno. Sí, bueno, varias cosas. Como en todo gobierno, siempre hay un grupo que de verdad tiene una actitud y una actividad loable. Y hay otro grupo que no. Pero yo no diría solamente en los gobiernos, porque al final, ¿qué es un gobierno? La administración de la sociedad. Es un esquema de organización social para administrar una nación. Y como reflejo de la sociedad siempre va a tener personas heroicamente y loablemente idóneas y otras que no. Pero eso no es solamente en el gobierno y la iglesia. Si nosotros nos vamos a la Biblia, de los 12 apóstoles de Jesús, de los 12 discípulos de Jesús, uno lo traiciona. Pero Juan 6:66 dice, y muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaba con él. Entonces, nosotros tenemos que saber que en todo organismo social siempre habrá los buenos y siempre habrá los malos. Pero pasa, y escúchame que te interrumpa, pasa también en la sociedad en su conjunto, en todo, o sea, en todas las células sociales. En todo sector, en todas células sociales. En la universidad lo que se queman y repiten, en los colegios lo que se queman y repiten. Exactamente. En las empresas lo que hacen tal cosa y los liquidan y los botan y los sacan y los cambian. Pero ¿cuál es el elemento peligroso de exagerar de eso? Es querer manipular la verdad y decir que todo funcionario público es corrupto, que todo funcionario público lo que tiene es una botella. No, señor. En el gobierno, como en todo en la sociedad, como en la iglesia, como en los matrimonios, como en la prensa, como en los sindicatos, como en las empresas, hay gente muy buena y hay gente mala. Y hay gente que no es idónea para lo que está haciendo. Entonces, cuando nosotros decimos lo el funcionario público es, yo creo que no hay nada más peligroso que la generalización. Exacto. Cuando nosotros generalizamos, primero le estamos quitando la individualidad a cada persona. Yo soy funcionario público, pero yo soy hijo, pero yo soy profesor, pero yo soy amigo. A mí no se me puede ver y evaluar a mi persona solamente por mi ocupación en un gobierno. Exacto. A los que lo hacen mal, primero deben de tener el escarnio social, porque somos funcionarios públicos, eso es verdad. Administramos dinero público, tenemos que rendir cuentas y se nos debe someter a la justicia. Así es. Eso es lo que manda la ley. Ahora, aquel funcionario que lo hace bien, como decía un amigo mío, honro a todo funcionario que día a día marcha hacia su trabajo a hacer de este un mejor país. A ese funcionario hay que reconocerlo. Y el gobierno está lleno, completamente lleno de personas muy capacitadas, de personas muy honestas, de personas que se levantan día a día a luchar contra los males de esta sociedad, librando batallas a lo interno, a lo externo, sacrificando su tiempo personal, su tiempo con su familia, para su desarrollo profesional, hasta su salud. Y arriesgándose a que lo tilden, como tú decías al principio del comentario, de que todos son iguales. Exactamente, la generalización es peligrosa. Vámonos caso a caso. Si se identifica y se prueba, porque también muchas veces ejercemos, y sobre todo en un mundo donde reina la posverdad, ejercemos el rol de un juez, donde mi opinión es la sentencia. Exacto. Y eso hay que tenerle cuidado.
De verdad, yo no los mencionaría uno a uno porque siempre dejaría a unos cuantos la cantidad de funcionarios que yo me voy a la noche a mi casa y digo, Dios mío, gracias por regalarle a este país ese funcionario. Qué bueno. Nosotros hemos estado viendo, mientras tú estás comentando, algunas imágenes donde presentan lo que entendemos que son parte de funcionarios que están realmente enfocados e involucrados en la actividad y el desarrollo de esta nación. Personas que no tenemos que mencionar, la hemos visto ahora pasando, pero hay muchos. Podríamos pasar muchos programas pasando muchos. Y yo creo que las experiencias negativas, sobre todo cuando hay un enfoque de gobierno a través de lo que son los proyectos de gran impacto social, como la visita sorpresa, como el 911, como Ciudad Juan Bosch, como el CAI, como todos los proyectos, como República Digital, en donde hay tantas cosas que exhibir y en donde evidentemente en una canasta hay manzanas podridas. Como en todo en la vida. Ahora, lo que hay que buscar es el equilibrio. Por un lado, nosotros como gobierno debemos de ser autocríticos. Exactamente. Saber que no somos perfectos, Es correcto. que siempre hay oportunidades de mejora. Correcto. Y yo creo que en eso el presidente siempre ha dicho, bueno, cuando me lo traigan con prueba, automáticamente está destituido. Y lo ha hecho. Sí. Entonces, hay que fomentar aún más la autocrítica en el gobierno, en todos los funcionarios, que sepamos que cuando la oposición nos hace un señalamiento, ese es su rol y hay que respetarlo y es la base de la democracia. Pero por otro lado, yo creo que hay que discernir mejor la labor pública para evitar ataques innecesarios. Porque al final, cuando se desacredita la labor del funcionario público, cuando se desacredita la política incluso, le estamos mandando un mensaje a la nueva generación de no incursión en eso. Exacto. Si usted es joven, preparado, con buena voluntad, no se meta a la política porque todos son. O la Y eso falsa, es falso. o la falsa visión convertida en una realidad a través de esa percepción de que de la única forma de yo hacerme millonario es siendo político. Que es irreal. La mayor Por parte eso de dije los, percepción. claro, la mayor parte de los funcionarios que yo conozco estamos lejos de ser millonarios, ni de relajo. Sí. Que hay algunos cuantos que han usado la actividad pública para enriquecimiento ilícito, eso es cierto, y se han sometido a la justicia. Y es cierto en todas partes del mundo, es cierto en cada uno de los países, es cierto hasta en la iglesia. Entonces no podemos, hay que tener cuidado porque le hacemos un daño a la sociedad cuando generalizamos. No generalicemos, exijámonos más hasta para hacer crítica. Una de las cosas que a nosotros nos preocupa como comunicador, analista, que ejercemos esto como algo que nos gusta, como hobby. No es no es nuestro trabajo diario, pero sí es parte de nosotros porque entendemos que tenemos un rol de comunicar. Y yo creo que hemos llegado a niveles de un gran abuso, sobre todo de los medios, de un gran abuso sobre todo de tildar y de encauzar con la deshonestidad a personas honestas. Y tú has dado en el clavo con una expresión que yo creo que tenemos que repensar. Generalizar realmente hace muchísimo daño. Nuestra sociedad está llena de personas que cogen los medios como estos para hablar. Muchos simplemente leen periódicos o comentan periódicos, pero no leen estudios, no leen revistas, no están al tanto de los avances de la tecnología, de la ciencia, de muchísimas cosas que hay que estar. Entonces yo creo que tenemos que, volvemos al tweet, ¿quiénes están dispuestos a cambiar? Y qué bueno que lo pusiste. Sí, sí, sí. Porque yo creo que ese es el kit del asunto y nuestra sociedad debe de dar esos saltos, debe de ir avanzando. Y el mecanismo, tú que estás en el sector educativo también y que has visto cómo hemos ido cambiando a nivel de sociedad, entonces quizás con este debate que tenemos tú y yo, quizás podemos ver una luz en el túnel. Sí, a mí me gusta mucho una autora nigeriana de literatura, Chimamanda Adichie, que dice el peligro de la historia única. El peligro de hacer la historia única de todos los funcionarios, de todos los políticos, de todos los empresarios, eso es peligroso. Cada quien tiene una historia. Hay historias memorables y hay historias despreciables en cada uno de los sectores. Y un país se construye desde todos los sectores y desde todas las parcelas. ¿Quiénes quieren cambio? Todos. ¿Quiénes estamos dispuestos a cambiar? A sacrificar mi zona de confort, a sacrificar mis privilegios para lograr un mejor país. Con esos construyamos una mejor República Dominicana. Estén en el gobierno, estén en la oposición, en la prensa, en el empresariado, en los sindicatos, en la iglesia, donde sea. Con esos podemos construir un mejor país. ¿Qué tú has dejado, qué tú has sacrificado en este proceso? Muchísimo tiempo personal. Mi familia lo sabe. Mi
Mi familia que va a ver este programa lo sabe. Muchísimo tiempo con mis amigos. Mi salud, porque la verdad es que nosotros trabajamos 14 y 16 horas diarias. Yo no recuerdo lo que es tomar unas vacaciones. Para mí eso no existe. Tomar un fin de semana completo, sábado y domingo, eso no existe desde hace muchos años en mi vida. Mi tiempo para mi lectura, hasta para la lectura de la Biblia, lectura de literatura, que me gusta mucho. Pero me voy todos los días a la cama con la esperanza de que dediqué horas a hacer un mejor país. Y me levanto al día siguiente con la ilusión de que trabajaré por un mejor país. ¿Tú crees que ese sacrificio y esa espera tardará? ¿Tiene plazos? ¿O estás consciente de que eres parte de un gran proceso de cambio? Yo creo que soy parte de un gran proceso de cambio y soy un granito de arena en una playa de grandes funcionarios. Porque también algo que tenemos que cuidarnos, y sobre todo en la juventud, es este deseo de grandeza y de Inmensurable. magnanimidad de un día a otro. Sí. No pensemos tanto en nosotros, pensemos más bien en equipos. Yo he hecho fantástico equipo con personas en la oposición. Yo he hecho fantástico equipo con empresarios, con líderes sindicales. Pensemos como equipo el promover una sociedad, sin pensar tanto en la autopromoción, sobre todo en las redes que dan ese espacio. Sí. No se trata de nosotros. Pensémonos a nosotros mismos como parte de algo mucho más grande que nuestra persona individual, que es un mejor país. Qué bueno, yo creo que te iba a hacer la pregunta, pero ya tú lo dijiste. Yo quería un mensaje tuyo a la juventud, pero tú lo has resumido brillantemente. Yo creo que este conversatorio y esta parte final que le hemos querido dedicar en este contexto, Juan Ariel, es parte de lo que debemos aportar y de lo que debemos de llevar a nuestra juventud y a todo ese grupo de gente, como tú dices, que está involucrado en este gran proceso de cambio. Juan Ariel Jiménez, un joven dominicano, sacrificado, pero con la visión y con el interés de que los cambios lleguen a toda la sociedad. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Qué bueno. A ustedes, amigos televidentes, las gracias de siempre, que la pasen bien. Muy buenas noches.